Es normal que si quieres elegir un iPad te sientas abrumado por la cantidad de dispositivos que tienes entre los que elegir, así que en este vídeo te voy a aclarar un poquito los conceptos, te voy a dar mi experiencia probando diferentes iPad y también te voy a decir cuáles no comprar, cuáles comprar dependiendo del uso que le vayas a dar, incluso un test para que te sea muy sencillo, un test de Katwin que te indica qué iPad es el correcto para ti. Así que empecemos por el principio, empecemos por los iPad que no deberías comprar. Pues he resumido esta lista dependiendo del tipo de iPad. Por ejemplo, no te recomiendo desde el iPad 8 o inferior, desde el iPad mini 5 o inferior, desde el iPad Air 4 o inferior o desde el iPad Pro, da igual que sea, que no tenga el chip M1 o superior. Así que te digo estos iPad de una forma muy rápida porque creo que las alternativas superiores son mucho más recomendables, ya no solo por características sino también por la relación calidad-precio. Así que ahora que sabemos esto, que es lo mínimo, vamos a seguir con una cosa también bastante importante, que es el almacenamiento, y es que te recomiendo que no compres un dispositivo con 64 GB o si lo vas a hacer te recomiendo encarecidamente que añadas un plan de iCloud. Esto te va a ayudar a que puedas repartir un poquito el almacenamiento entre iCloud, por ejemplo las fotos, y luego el resto de almacenamiento de aplicaciones en el propio dispositivo. Creo que a día de hoy lo mínimo serán 128 GB, pero puede que en algunas circunstancias 64 GB sean recomendables si gestionas bien el espacio. Cada mes sería imprescindible que vayas borrando algunos elementos, teniendo en cuenta que 128 GB es lo que recomiendo de mínimo en un iPad. Y vamos a empezar por los iPads recomendables para las personas que busquen un rendimiento básico o al final pues algo para ver contenido multimedia y trabajar a niveles mínimos. Os voy a recomendar para empezar el iPad de 9ª generación. Sé que es un iPad con un diseño antiguo, con una sola cámara y bueno, no está mal, pero sobre todo por el precio. Por ejemplo, os voy a dejar un enlace a AliExpress donde podéis encontrar este iPad por un precio realmente atractivo, sobre los 300 euros, incluso menos, y además esta nueva versión de Estados Unidos, pero yo os digo que la relación calidad-precio puede que os compense, sobre todo para personas que buscáis un dispositivo secundario para ver contenido multimedia tirados en el sofá, para ver pelis, para ver series, para ver YouTube, un dispositivo portable de 10 pulgadas con un rendimiento bastante bueno para algún juego casual, pero también para abrir PDFs, tomar apuntes, alguna videollamada con ese encuadre centrado. Eso sí, debéis tener en cuenta que tiene un diseño antiguo con Touch ID en pantalla, con Lightning, no tiene 5G y además es compatible solamente con el Apple Pencil de primera generación, así que este iPad de 9ª generación lo recomendaría, pero ya os digo, para una sección muy concreta de personas. Luego, el más recomendable, aquí sí, sería el nuevo iPad de 10ª generación, que por cierto ha bajado de precio y es muy interesante. Tiene una mejor pantalla, una pantalla completa con un diseño ya mucho más actual, incluso tiene USB-C, tiene Apple Pencil USB-C, que es este nuevo Apple Pencil con nuevas funciones, Touch ID en el botón superior, compatible con el Magic Keyboard Folio para que podáis navegar de una forma más sencilla y escribir de una manera más eficiente, es algo más potente y el uso es muy similar. Incluso tiene una pantalla Liquid Retina algo mejor, con mayor brillo, con mayor contraste, y ahora sí es compatible con 5G, con un rendimiento de un 20% más rápido y en GPU de un 10%. Así que tampoco es compatible con Apple Pencil de 2ª generación, pero seguimos teniendo un dispositivo ya mucho más capaz, y para el 50-60% de la gente que está buscando un iPad con prestaciones asequibles, este sería uno de los mejores iPad relacionados calidad-precio. Eso sí, si vamos a utilizar programas o aplicaciones de manera semiprofesional o casi profesional, este no sería el iPad más eficiente. Pero antes de ir a este tipo de perfiles, empezamos por los estudiantes, y es que este iPad de 10ª generación sería el correcto, incluso si somos estudiantes de universidad con algunos grados ya que nos lleven a algo artístico, estaríamos hablando incluso de una gama superior del iPad Air, pero para la mayoría
teoría, para abrir apuntes, redactar, para añadir imágenes, para utilizar el Apple Pencil, este iPad de 10ª generación debería ser totalmente suficiente. Y ahora sí nos vamos a una gama semiprofesional de personas. Aquí, ojo, porque el iPad Mini 6 es una opción a tener en cuenta. Debéis conocer que este iPad es súper recomendable para personas que quieran portabilidad, sobre todo es un dispositivo de 8 pulgadas aproximadamente, pero que se ha actualizado con un nuevo diseño. Es un procesador ya que nos brinda opciones bastante potentes como el iPad de 10ª generación, tiene el Touch ID integrado en la parte superior, conectividad 5G para utilizarlo fuera de casa a una velocidad eficiente, USB-C y un procesador que, como os decía, bueno, pues puede correr prácticamente cualquier aplicación o juego porque puede servir incluso como consola portátil. Es una opción también muy interesante para este iPad y además es compatible con el Apple Pencil de 2ª generación, que es un dispositivo que el iPad 10 no soporta. Así que ojo, porque esto puede ser importante para ciertas opciones de modificar cuando estemos de viaje y creo que os puede ayudar. Eso sí, el tamaño puede ser un factor limitante para ciertas tareas o incluso aplicaciones de productividad, así que nos vamos al iPad con mejor relación calidad-precio para profesionales o semiprofesionales, que sería el iPad Air de 5ª o de 6ª generación. Dependiendo un poquito del precio, podéis elegir uno u otro, pero aquí tenemos ya procesadores de M1 o M2. Es cierto que la cámara cambia a la parte horizontal en el M2, también tiene compatibilidad con el Apple Pencil Pro y parte de 128 GB. Ambos son muy buenas opciones, yo me decantaría por el M2, tendremos aumento de rendimiento y al fin y al cabo el resto de opciones las conserva, pero si vamos a utilizar el Apple Pencil Pro, algo súper recomendable, solamente el iPad Air M2 es compatible. En el resto de aspectos, un dispositivo súper versátil, súper equilibrado y a pesar de que no tiene esa pantalla OLED como en el iPad Pro, en muchos aspectos puede que os valga la pena este iPad Air sobre el iPad Pro. Y nos vamos ya a una gama profesional. Aquí ya estamos hablando de personas que ganen dinero o que quieran ya un nivel de opciones muy exquisito y también muy fiel al trabajo que van a realizar, con opciones ya muy profesionales. Tenemos el iPad Pro con el chip M2 o chip M4, son los dos dispositivos que recomendaría. El nuevo M4 obviamente es más caro, pero tiene un panel OLED que nos brinda una calidad de pantalla muy superior, un chip también bastante superior, soporte para el Apple Pencil Pro, parte de 256 GB y además es compatible con el nuevo Magic Keyboard para el iPad Pro. Vamos a tener ya un rendimiento de un MacBook Pro prácticamente, eso sí, estamos limitados por el sistema operativo iPadOS con aplicaciones profesionales que también son compatibles, por ejemplo Final Cut Pro, como también Procreate si queréis dibujar, incluso programas de arquitectura y demás que son profesionales y adaptados a este sistema operativo. Así que espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya ayudado, que tomáis la decisión correcta. Yo al final os oriento un poquito, pero ya sabéis que cada caso es un mundo, así que os leo en los comentarios. Quiero saber también vuestras experiencias y qué tal con el iPad que habéis elegido. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre, suscríbete si quieres conocer más información de los dispositivos de Apple y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.